Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cita quincenal Desde la Ribera. Y hoy tenemos un episodio que realmente es muy interesante y que comienzo por decir que vamos a invitar a todos y todas a que agucen el sentido del oído. Siempre a uno le decían es distinto oír a escuchar. Hoy vamos a incentivar las dos cosas. Oír, pero sobre todo queremos hablar sobre qué es eso de escuchar y de escucharnos. Entonces quisiera presentar a nuestros invitados y nuestras invitadas. Comienzo por Eneida, profesora, música y ahora directiva o administradora, parte del cuerpo administrativo del Instituto de Bellas Artes. Está con nosotros Diego, arquitecto, colega, y que ahora vamos a ir cómo su trayectoria lo llevó de lo que vamos a hablar hoy, esa convergencia que hemos tenido. Y Juan Manuel, que es de la casa, que es el compañero de mi hija, el padre de mi nieto, y que también es un músico y que está en estas exploraciones que tienen que ver con los sonidos. Y entonces, hoy yo quisiera hacer una introducción de la temática que vamos a acordar poniendo el ejemplo precisamente de esta casa y de quienes las habitamos, y cómo ha sido la transformación a lo largo de tiempo de los paisajes sonoros de este vecindario, de este barrio que se llama San Fernando, que está recostado a las colinas que hacen parte de la cordillera occidental de Cali, y que nosotros, y hablo de la familia, mi madre y mi padre era profesor de la Universidad del Valle y por esa razón tuvo la oportunidad en un momento, por allá a finales de la década de los 60, de hacerse a un lote, le quedaba muy cerca la Universidad del Valle, aquí es, y construir, y lo hizo en una época que lo hicieron muchos profesores de la universidad que por esa cercanía, por la facilidad que dio en ese momento el Banco Central Hipotecario, que era un banco estatal, construyeron las viviendas aquí. Y era un barrio que entonces, todavía en ese momento, estas colinas aquí inmediatas no estaban construidas. Por lo tanto, era como el borde urbano rural entre esto que hoy es la Comuna 19 y el corregimiento de los Andes, acá. Y entonces, por lo tanto, nosotros cuando nos pasamos a vivir aquí, pues la algarabía de los pájaros era impresionante. El ruido, aquí el tráfico era mínimo. Las calles, sí, eran calles pavimentadas, pero esto, además de conectar a la gente que venía de alguna parte del oeste de la ciudad para venir a la universidad, después al hospital universitario del Valle, pues eran calles muy tranquilas. De hecho, nosotros de jóvenes jugábamos fútbol, nos encontrábamos en las calles, ¿no? Interrumpíamos cuando venía el carro esporádico. Y para no ser largo la historia, en estos 60 años casi que han pasado, la transformación ha sido impresionante. Y entonces fuimos viviendo cómo aparecía cada vez más, se densificaba, cómo aparecían usos ya no residenciales, comienzan entonces a aglutinarse, comienza el Estadio Pascual Guerrero a ser un hito fundamental. La Barra del América decide hacer del Parque del Perro, que está aquí cerca, su sede para antes y después de los partidos. Entonces de pronto aparece un ruido, una algarabía que tenía que ver con los cánticos del América, con eso que significa cada vez desafortunadamente el fútbol, más ruido, peleas, riñas. Después viene un proceso muy rápido de transformación de usos, se hace un barrio que tiene muchos bares ahora, que tiene
una sonoridad muy fuerte, y entonces se perturba, se alejan los pájaros, aparece el ruido de los equipos de sonido, aparecen esporádicamente disparos porque hay conflictos, etc. Entonces, digamos que esto es una rápida metáfora de cómo un barrio residencial, por una serie de cambios que no tienen que ver con lo interno en el barrio, sino con las dinámicas de la ciudad, transforma su paisaje sonoro. Entonces, de eso es que vamos a hablar. Cómo estos y estas invitadas han estudiado, se han acercado a eso. Y entonces, decirles que quisiera entonces dar espacio con esta introducción a que ahí está un paisaje sonoro, una sirena de algún carro que activó su alarma. Entonces, bueno, decía que entonces vamos a dar paso a un momento en que ustedes nos cuenten. Y no quisiera que fuera una presentación formal, sino que ya poniéndole un poco el sabor a una conversación entre amigos, que nos conocimos, eso sí lo voy a decir antes. Nos conocimos precisamente porque un amigo común nos habló de que ustedes estaban en este proceso de un proyecto que se llama, una iniciativa que se llama Cali Aural. Ahora ustedes nos van a contar de qué se trata, pero que encajó con un momento en que nosotros, un conjunto de organizaciones, estábamos comenzando un proceso de diseñar un laboratorio colaborativo alrededor de las dinámicas urbanas que se están dando alrededor en la cuenca del río Cali. Y entonces dijimos, ve, qué interesante, además de los ingredientes que ya teníamos, muchos de arquitectos, muchos de grupos comunitarios que están allí en Comuna 1, en otras comunas que hacen parte de la cuenca del Cali, ¿por qué no introducir esto? Cuando conversamos inmediatamente dijimos, qué chévere, qué interesante sería poner esa dimensión de los sonidos, de cómo suena Cali, cómo suena el río Cali como un elemento fundamental. Entonces, de ahí nació esta convergencia, que muy rápidamente se está concretando en una participación activa nuestra en el evento del cual nos van a hablar. Entonces decía que vamos entonces a que ustedes nos cuenten un poco en qué momento de la vida hubo cuál fue la nota, para hablar de música, cuál fue lo que resonó en ustedes en sus trayectorias que los llevó a sumergirse en este tema de qué son los paisajes sonoros, a qué suenan los territorios. Comencemos, si quieren, tú, Eneida, que eres además cartagenera, caribeña. ¿Qué estás haciendo por aquí y por qué te picó este bichito de lo sonoro? Pues no, fue muy agradecida por este espacio, Fernando, y pues por todo lo que estabas ahorita comentando, y te tomo, fue la pregunta que tú decías, ¿a qué suena Cali? Y en este momento pues yo me quiero presentar como a qué suena mi vida, a qué suena la vida de ustedes y de todos los que estamos acá. Digamos que es una pregunta no tan fácil, porque nos lleva a reconocernos desde nuestra infancia y poder, digamos, hacer evocaciones sonoras de lo que construye la vida y lo que nos da ahorita razón de lo que somos y hacemos actualmente. Entonces, sobre eso, bueno, ¿a qué suena mi vida? Yo soy cartagenera, nací en Cartagena de Indias, al norte de Colombia, pero mis padres nacieron en el sur de Bolívar, en el departamento de Bolívar, que queda al norte del país, en un municipio muy bonito y muy sonoro que se llama San Martín de Loba, la tierra de las tamboras, al lado del río Magdalena, en el brazo de Loba. Entonces, ¿cómo se comunicaban, digamos, mis ancestros o mis padres? A través de las palmas, ¿no? Y de los cantos, y en los patios, digamos que en los patios de la costa se pegan unos con otros, y la forma de comunicarse pues es a través de hablar duro, cantar también. Entonces, digamos que esas sonoridades llevan uno en la sangre, como dicen, ¿no?
Entonces, mis padres, por situaciones, ellos quedan huérfanos muy pequeños, entonces hacen un proceso de migración a Cartagena y justo ellos por ambos caminos pues se unen y de allí pues que se forma el hogar de mis padres muy jóvenes. Y digamos que ellos llevan en sus sentidos esa forma de comunicarse, esas sonoridades de San Martín de Loba y lo llevan a Cartagena y ahí se conforma como el hogar de ellos, en el cual pues nace mi hermana mayor, Rosmira, y luego nazco yo. Y lo bonito es que desde chiquiticas ellos no perdieron como esa forma de comunicarse a través de las tamboras y de los cantos, entonces crezco en un hogar sonoro, ¿no? No solamente sonoro musical, sino también el sonido como modo de comunicación, de comunicarse, de expresar. Y ahorita recuerdo las palabras de Falborda como que sí, efectivamente somos sentipensantes, ¿no? Entonces pensamos, pero también sentimos y por eso hablamos duro y por eso nos expresamos. Entonces allí, digamos que recordando los sonidos de mi vida, el sonido de las tamboras, sonidos de cumbia, de vallenato, pero también sonido del casero. Bueno, aquí en Cali no sé cómo le llaman a los vendedores que traen las verduras. Allá le llaman pues casero, entonces el casero que vende ñame, que es un tubérculo, la yuca, el limón, el mafufo, que acá tiene otro nombre, plátano, ese pequeñito. El guineo. Bueno, no tanto guineo, se parece al que hacen el aborrajado. Ah, el guayabo. El plátano guayabo, pero verde, ¿no? Entonces, digamos que crezco también no solamente con las sonoridades de los vendedores ambulantes, que aquí están las mazamorras, como el pito, el pi, 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 pi. Allá es con la champeta o con un cuchillo largo, no la música, sino con el cuchillo que anuncia que va pasando el casero. Y digamos que todos esos sonidos me conforman a lo que es una vivencia caribeña y los sonidos también. Y así como hablabas hace un momento de cómo Cali se teje entre 7 ríos, en Cartagena pues está el mar, ¿no? Entonces los sonidos de las olas y del salado también y digamos de las olas que están allá también hacen parte pues de mi vivencia sonora y de allí pues que comienzo todos los días yo pasaba por el mar para llegar a mi colegio. Entonces siempre lo veía diariamente y los sonidos diarios que se fueron digamos allí como llenando en un baúl de recuerdos y experiencias creativas, pues digamos que esa vena artística me salió y llegó el piano. Desde muy chiquita comencé a tocar piano como a los 7 años, cuando mi abuelo me regaló un pianito de esos chiquiticos para experimentar y de allí comencé pues mi vida musical, a través de estos sonidos, de mezclar tamboras, hacer experimentos y pues hago la carrera maestra de música, soy maestra de música a través de los sonidos del piano, pero siempre haciendo experimentaciones con el mar. Entonces, más adelante, mi vocación también en el sentido de entender el territorio y dónde estoy a partir de eso de lo sonoro y pues digamos así mi tendencia a trabajar por lo comunitario. Entonces, conozco un sacerdote que es claretiano y que específicamente tiene un trabajo aquí muy bonito por Pance, en el Colegio Claret, pues yo lo conocí en Cartagena y esta comunidad claretiana me presenta, digamos, el trabajo comunitario en un barrio que se llama Candelaria, es un barrio, pues, digamos, vulnerable. Y allí comienzo también a utilizar el piano como herramienta también para trabajar con mis padres, porque estaba chiquita, estaba muy joven, como de 16 años, y comienzo a trabajar con niñas de 14, 15, 16 años enseñando música. Y ahí encuentro el potencial de cómo la música no solamente para interpretar o para hacer obras y digamos, el goce estético, sino también cómo la música contribuye digamos, a dar una alternativa a los jóvenes en estos espacios pues, que son muy, digamos, muy complejos entender otras realidades. Entonces de allí pues comienza todo mi proceso entre las músicas, entre el territorio, el trabajo comunitario y la exploración, y eso comienza a desarrollarlo, comienza a trabajarlo. Y bueno, para no extenderme y comenzar en esto de la presentación, más adelante pues comienzo a estudiar economía y cultura, es decir, cómo bajo recursos para que estas ideas que yo tengo para trabajar con la gente lo podamos hacer. Más que de pronto el gusto de la economía y entenderlo desde una parte académica, era buscando alternativas para poder tener los recursos y más la gente para poder trabajar en proyectos. Entonces digamos que comienzo con toda esta iniciativa de proyectos culturales, pero más por una vocación de conseguir plata para que los procesos no se me cayeran, ¿no? Y allí pues hice una maestría en desarrollo y cultura.
y comienzo a tener herramientas que me permiten a mí entonces abrirme un panorama siendo música, haciendo también proyectos de desarrollo y me voy por una línea muy bonita que me conecta precisamente con el trabajo que ustedes están haciendo, que es el desarrollo sustentable, ¿no? El desarrollo ambiental, el cultural, bueno, obviamente entender el tema económico y lo social, y de allí pues que comienzo a adquirir herramientas que me conectan tanto en espacios académicos como en espacios estatales y pues obviamente en espacio social, todo mediado por el arte. Y en eso pues pasan y voy recolectando sonidos y herramientas de trabajo y pues llega un momento en que ya me vuelvo más grande, ya me vuelvo como, bueno, ya tengo que mirar qué voy a hacer con mi vida y pues gano una beca para hacer un doctorado. Entonces estaba mirando qué doctorado podía darme herramientas para seguir bajando recursos para proyectos, para poder seguir moviéndome por territorios de Colombia. Entender qué es lo que pasa en la ciudad, entender qué es lo social y cómo es esto que llega a la vida y cómo yo puedo contribuir desde lo poco que sé o mi talento a, digamos, a contribuir con las necesidades del entorno. Y pues yo no encontraba qué doctorado hacer, la verdad, porque no había uno que compilara como en un espacio todo esto. Y luego, viendo el catálogo de las posibilidades, encontré un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, en donde estaba antropología, sociología, filosofía y todo eso. Entonces yo dije, bueno, me meto por allí y yo le meto a música como sea. Música, no sonidos, música. Pensé que de pronto lo iba a hacer y efectivamente lo que logré allí fue hacer, como me decían los profes, como una irrupción, digamos, pedagógica, y les mueve el piso y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con una música que tiene temas sociales, que tiene temas económicos, que trabaja en territorios rurales y anfibios, ¿no? De la cultura anfibia? Y se abrió una nueva línea de investigación que era temas de arte, sociedad y cultura, para poder meterme allí como en ese espacio. Y allí es donde comienza a hacer algo muy bonito, que es entender, digamos, por dinámicas propias de los Montes de María, el tema de qué pasó en los momentos de la violencia, porque bueno, era un espacio obligado. Ir de Cartagena a San Martín de Loba tenía que pasar por los Montes de María. Y los Montes de María, cuando yo estaba pues muy joven, podía tener unos 16 años, ocurrió un hecho que, digamos, me quedó en la mente, y es un tema de que justo en esos momentos era la violencia paramilitar en la zona. Y cuando yo pasaba por ahí, imagínense, digamos, en la costa, en diciembre, es los picos, que son equipos de sonido altísimos, unos parlantes grandotes, que eso suena durísimo, las papayeras, las corraleras, o sea, es mucho, digamos, que si se puede entender acá, mucho ruido, muchos elementos sonoros sonando durísimo, pero es la forma de conectarse en las festividades. Y justo cuando voy pasando en ese momento, más o menos entre el 98 y 2000, no había nada de ruido. En pleno diciembre, o sea, eso fue muy terrorífico, era silencio en pleno. Eso me quedó grabado, pero en ese momento pues estaba en otra sintonía, no sabía qué pasaba. Y luego esa curiosidad se conectó en mi proceso de investigación doctoral y me hice como un proceso de quiero saber qué fue lo que pasó, y me devolví en el tiempo. ¿Qué fue lo que interrumpió los Exacto. sonidos? ¿Quién pasó lo que tú hablabas ahorita de paisaje sonoro? Algunos hablan de paisaje, digamos, todos los elementos del entorno que están y que suenan. Hay otras corrientes que están ahorita saliendo de que no se habla tanto de paisaje sonoro, porque eso, bueno, tiene que ver mucho con temas de ecología, acústica, como tendencia, pero yo no lo veo así, yo lo veo como algo funcional. Hay otros que hablan de entorno sonoro, ¿no? El entorno sonoro porque, bueno, se desliga de estos lineamientos, pero ahorita hay algo que se llama territorios aurales, ¿no? Y de teleoralidad porque te conectas, sí, suena, pero cuando suena tú sientes, y hueles, y escuchas, y es táctil, y entonces es multisensorial, ¿no? Pero entonces sí, ¿qué fue lo que produjo esa ruptura en el entorno sonoro, en el paisaje sonoro? Y de allí pues se despliega a investigar algo, y ya le doy aquí la voz a Diego para que se presente porque me emocioné. Y es, listo, acompáñame entonces, vamos otra vez a Montes de María, llegamos a un municipio que se llama San Juan Nepomuceno, que está ubicado a 1 hora y media de Cartagena por vía terrestre, y llegamos a ese espacio porque precisamente allí, en plena carretera... Bueno, y ahí hablaste en plural, dijiste, vamos. Entonces, sí. ¿Quiere decir que ahí surgió, en esa época surgió el nexo, o ya había surgido antes entre ustedes dos? Pues eso fue en el 2016, pero nosotros nos conocimos en el 2013, yo creo que ya él le cuenta, y para cerrar esta idea y que ya cuente cómo fue que nos unimos en esto, entonces nos vamos al territorio
a indagar qué fue lo que sucedió y de allí nace esto que trabajamos nosotros como Mundo Sonoro Social y en estos momentos pues digamos que así, después de un proceso grande de cuando a mí me preguntan en estos entornos académicos como ¿cuál es tu lugar de enunciación? Yo no tengo ni idea cómo me enuncio, es una pregunta como, bueno, ¿quién eres tú? Defínete. Ese tipo de preguntas así que queda uno como pensando. Si llegué luego de hacer un proceso de experimentación, por un lado artístico, de exploración artística, pero por un lado de senderos, yo le llamo como un recorrido, o de senderos de enunciaciones, y encontré algo muy lindo, como un punto de equilibrio o un punto mudo que encontramos con Diego, o sea, como cuando no hay nada que decir encuentras allí como la clave de lo que es, cuando existe punto mudo y es que me denomino en estos momentos, hoy, no sé mañana, pero como investigadora sonoro social. Entonces, pues ya le digo a Diego pues, que nos cuente lo Vale. otro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando, Juan. Bueno, yo soy Diego Echeverry, soy pues de profesión arquitecto, hice mi maestría en políticas públicas gracias a que pues mis 10 primeros años de vida laboral estuve, bueno, primero con unas ONGs que apoyaban temas de ordenamiento territorial, apenas había salido la 388 y yo estaba recién salido de la universidad y me fui al Patía. La ley de ordenamiento La ley de territorial ordenamiento para... la ley 388. Y bueno, yo estaba recién salido, quería trabajar, quería comerme el mundo, pues. Pues terminé en el Valle del Patía, que eso es entre el norte de Nariño y el sur del Cauca. Yo soy nacido en Popayán. Y teníamos un amigo, ¿no? Chucho, que era un líder fuerte del macizo colombiano. Él también trabajaba con ONGs y me comentó de esa posibilidad y bueno, había necesidad pues de quién se quería ir a hacer esa inmersión y pues terminé un tiempo ahí pues aprendiendo. O sea, mi ejercicio como arquitecto no fue en diseño de nada, de una vez fue a territorio. Y estando allá, una de las compañeras trabajaba aquí en la Central de Cooperativas Agrarias, en el componente social, y pues me dice que acá en Cali se requiere también ese mismo perfil y que pues gracias a que ya tenía esa pequeña experiencia, que fueron pocos meses, pues que nos viniéramos para acá porque desde esta cooperativa pues se venía haciendo intervenciones en tierra adentro con las comunidades indígenas. También había que, pues la alcaldía tenía que hacer su esquema básico de ordenamiento territorial y pues pasé para allá y me instalé 10 años acá en Cali. Hablando de lo sonoro y de los sonidos, pues resulta que llego a Cali, además muy feliz, no solamente pues porque vengo a hacer lo que estaba aprendiendo y me gustó, trabajar con la comunidad. Yo recuerdo que tenía mucho temor, yo decía, bueno, eso de trabajar, ¿cómo será? O sea, no sabía qué podía pasar y al contrario me di cuenta que recorrer caminos, que hablar con comunidades era muy gratificante, me fue muy bien, tuve muy buen feeling. Y vengo a Cali, ciudad salsera además, entonces pues como que empezó a completar la ecuación, porque hablando de los sonidos, vengo de una familia muy sonora, muy musical. Mi papá siempre escuchó tangos, milongas y la música cubana, la sonora matancera. Su héroe musical era Daniel Santos, entonces pues tenía su colección musical, el Anacobero. Mi mamá también era muy sensible, muy del bolero. También su heroína musical, Toña la Negra, una cantante mexicana. Entonces, pues yo sabía quiénes eran y cómo era ese entorno cultural, lo conocía. Mi papá hablaba mucho, tenía sus discos. Y recuerdo aquí, un paréntesis sonoro, cuando una amiguita de la cuadra cumplió 15 años, me invitó a su fiesta y fue a la primera fiesta donde yo asistí. Y yo con mis primitos de la época, ellos grababan casetes, ¿sí? Con música bailable. O sea, había una categoría que se llamaba música bailable y pues era todo lo que podía bailar, entraba en el casete. Y pues yo ya con 15 años dije, no, yo quiero tener mis casetes también, pues o sea, como que iniciar ese tema. Y entonces le dije a mi papá que en la fiesta de 15 años de la compañerita había escuchado unas canciones que me gustaban mucho y que como a él tenía un amigo que era el que le grababa los cassettes de tangos, de boleros, bueno, de todo lo demás, le dije, ¿por qué no me haces grabar de tu amigo un cassette con esta
con estas canciones Esta playlist. Sí, ahora haría la playlist. Que estas canciones me gustaron mucho. Además porque yo tuve una nana que fue una primita mía que me enseñó a bailar. Entonces en la fiesta yo fui de los pocos que bailé porque los demás niñitos eran un poco tímidos y yo me atreví y salí a bailar. Pero me di cuenta que había unas canciones que me invitaban más a bailar. O sea, todo era música bailable, esa era la categoría, pero había unas canciones que como que me movían más. Cuando le paso la lista a mi papá, la lee y dice, vos sos salsero, me dijo. Y yo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué significa? Me dijo, no, espérate, te voy a grabar otros cassettes más. Entonces me sacó la lista y además me sacó un cassette solo de Richie Ray y Bobby Cruz y uno de Bugalú. Entonces ahí inicié mi colección musical. Entonces ese es el antecedente porque cuando llego a Cali, pues ya llego a Cali. Entonces hubo un proceso ahí de liderar asociaciones, fundamos el Club de Amigos de la Cultura Afro-Latinoamericana en Popayán y yo como representante de ese club aquí en Cali, el cónsul, entonces hice parte del proceso del nacimiento de algo que se llama la Unión Nacional de Melómanos y Coleccionistas UNIMEL, con sede aquí en Cali, fui el secretario eterno, después fui vicepresidente y llegué a la presidencia, o sea, hice carrera administrativa en la melomanía del coleccionismo y pues estuve muy al tanto y muy presente en el proceso como de transformación, ya había arrancado, pero sí de transformación y fortalecimiento del Encuentro Nacional de Melómanos y Coleccionistas que inició el amigo Gary Domínguez acá, entonces pues esa es como parte de mi historia. Que somos, como araurines, somos devotos todos los años para que el del mejor encuentro efectivamente, además de la feria. es el más importante porque es el único evento de la feria que dura los 5 días, Los ¿no? 5 días. Sí. Bueno, esa es otra historia que ya les contaré porque al final ese tema es patrimonio, ¿no? Es el patrimonio cultural inmaterial de la identidad caleña, que al final termino trabajando en eso, o sea, dando ya un salto. Y bueno, con todo este bagaje de lo territorial, de esa sensibilidad por la música, por la gestión cultural, por liderar procesos, en el 2003, me habían invitado un amigo en común, que creo que es el profe Enrique Sánchez, Sí. me invitó a mí porque El hombre de los paisajes bioculturales. Exactamente. Y entonces había sido profesor de la señorita aquí. Y allá en Cartagena, en cuando Cartagena hice la la maestría. maestría. Sí. Mira. Uh-huh. Y yo lo conozco porque en ese momento, cuando salgo justo del gremio cafetero, estaba el proyecto de Industrias Culturales de Cali. Entonces entro al proyecto de Industrias Culturales de Cali, como yo venía haciendo gestión cultural, pues así chévere, dije, no, pues voy a aprender, o sea, el proyecto de Industrias Culturales de Cali, voy a aprender de cultura y entro a trabajar cuando me di cuenta que todas esas herramientas, metodologías, Metaplan, el SOP, todo eso que la Fundación Konrad Adenauer a propósito nos transmitió pues ahí en la Central de Cooperativas Agrarias, todo eso que aprendí lo apliqué al sector cultural y me di cuenta que yo que quería aprender de cultura, la cultura necesitaba esas herramientas. Entonces pues fue muy interesante y muy chévere porque fue aplicar todo eso que yo he aprendido en comunidades rurales, campesinas, jóvenes, una escuela de formación política y gestión pública que se hizo en el marco de Sencoa, pues lo pude aplicar en el sector cultural. Entonces fue muy, muy interesante pues porque fue algo muy de conectar, de transmitir, de enseñar y aprender. Y en ese marco, en el año 2013, el profe Enrique me invita a mí por mi lado a que represente a la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de Alfeñique, que a propósito aprovechamos para invitar, ahora ya se nos viene el Festival de Macetas de Alfeñique, que es la primera manifestación del patrimonio cultural inmaterial que es reconocida a nivel nacional dentro de la lista de patrimonio inmaterial. Y Eneida, que ya nos contará su parte, justo estaba invitada como ponente en una mesa que se estaba haciendo en ese momento, que quien la lideraba era el profe Enrique. Entonces, pues llegamos y bueno, ahí empezó la historia. Ahí comenzó la historia común. Bueno, entonces ahora después, en la siguiente ronda y la siguiente parte de la conversación, vamos a ver entonces ya eso cómo cristalizó con lo que iniciamos, lo que anunciamos al inicio, que fue eso de Cali Aural y de lo que viene ahora en junio como un evento próximo
en que eso va a estar desplegado y con invitados no solo de aquí, sino nacionales e internacionales. Bueno, Juan Manuel, la historia con la música. Seré breve. No, pues lo primero, como la reflexión allí en torno a que es muy diferente estar detrás de las cámaras al frente, ¿no? Como hemos estado todo este tiempo allí detrás y bueno, se siente muy diferente. Bueno, los sonidos, vamos a comenzar por los sonidos. Como que estuve pensando en varios y como que uno en principio uno como que se intenta forzar a pensar qué suena, qué sonido, uno como que empieza a buscar y uno como que se obliga pero no aparecen. Y de repente uno está desprevenido y comienzan a aparecer los recuerdos, comienzan a aparecer los sonidos. Yo soy de Medellín y ahorita que estabas hablando de Cartagena, de esos sonidos de esos sonidos o de escuchar el silencio, por decirlo de alguna forma, y escuchar el silencio en el contexto del conflicto. Y por ejemplo me recordó de los juegos de infancia en el barrio en Medellín, y de repente escuchar a lo lejos una moto de alto cilindraje, un cilindraje específico con una sonoridad particular. Y todos los niños desaparecíamos de la calle. Eso, como que tengo ese recuerdo de cómo como que ese objeto, ese vehículo activaba, como desplegaba unas formas específicas de habitar el entorno. Y que yo creería que era un oído muy especializado, pues porque uno sabía cuál sí y cuál no. Técnicamente no lo podría explicar en este momento, pero... ¿Cuál moto implicaba peligro? ¿Cuál moto implicaba peligro y cuál no? Pues. Y bueno, y en ese sentido, pues también obviamente los sonidos del conflicto en el contexto de Medellín, sobre todo pues en los 90s, las bombas, la desolación, pues como súper fuertes. Y como que en ese trasegar voy a vivir con mi padre, primero iba con mi madre, voy a vivir con mi padre. Y bueno, esto hace parte un poco de la investigación sensible que he generado para la creación, como musical y sonora, interdisciplinaria, que tiene que ver como con esos recuerdos, con un poco esas heridas particulares, pero que también son comunes. Hay un instrumento que me encuentra a mí, y es el violonchelo. Y pues yo no sé, eso fue como una cosa, ha sido un amor muy bello, pues porque siento como que en ese contexto de vivir como el barrio, de vivir la cultura de Medellín, de vivir estos contextos de violencia tan fuerte, aparece, digamos, otra manera de relacionarme con lo sonoro, ¿no? Como desde un lugar más expresivo, desde un lugar de compartir con los amigos y con los chicos de Medellín, con la juventud de Medellín que se encontraba los fines de semana en el contexto de la red de escuelas y bandas de Medellín. Pues otras sonoridades, otras formas de compartir los entornos, otras formas de, pues pensándolo ahorita también, que la orquesta es una especie de distribución social muy particular y muy interesante, ¿no? Cómo se mezclan las sesiones, las diferentes secciones, cómo un instrumento amalgama con otro, y digamos que ahí también hay algo como un pequeño experimento social, pues, que se convierte en sonidos. Bueno, y como dije que va a ser breve, voy a saltar a un momento que, pues, como que fue importante y como que lo que me va a llevar a ese momento muy importante es siempre como la intención de estar haciendo con otras personas, componiendo, aunque digamos que el énfasis en violonchelo, el énfasis en música o interpretación musical casi no tiene que ver con la creación, usualmente está enfocado en depurar unas cualidades técnicas que a veces eso se vuelve un poco abstracto porque pues como que es tocar unos repertorios ahí y a veces unos repertorios que están fuera de contexto. Entonces como que esa inquietud me lleva
a trabajar con muchas personas durante el tiempo que desde la infancia, trabajando con teatro, con artes escénicas, con otros artistas, con audiovisuales, componiendo mi música, con la maestría interdisciplinaria en teatro y artes vivas y la forma específica de hacer de este laboratorio de creación que es Mapa Teatro. Y entonces allí como que quiero poner como algo en particular, como señalar. Allí es donde siento como que comienzo a experimentar algo que yo podría llamar como la escucha expandida de alguna forma, que tiene que ver como con la escucha de estos fenómenos que tú dices que son como, que no hablan de una sola cosa, sino que hablan de una escucha como de alguna forma integral, como que no es solamente de los oídos, sino que es desde todo el cuerpo. Y como esa escucha de alguna forma comienza a llamar lo que no es tan claro, lo que no es racionalmente tan discernible, sino que está operando y en qué afectos estoy envuelto y cómo estoy empapado, cómo están, digamos, todas esas vivencias empapadas en mi inconsciente. Más ratico puedo profundizar como que para que pasemos a la siguiente sección. Pero sí, por ahí va la No, introducción. excelente. Yo creo que ha sido un recorrido vital y muchas veces uno, digamos, esa parte, ahora ustedes me hacían recordar infancia, etcétera, pero raramente elabora sobre eso, ¿no? Simplemente es más cuando, como tú dices, aquellos sonidos bruscos y que interrumpen cosas, te traen a veces recuerdos, ¿no? Que ahora ya de adulto y vos vas madurando y entonces comienzas como a ponerlos en un pentagrama para explicarlos, ¿no? Como que decir, sonaba así, esto sonaba así, y entonces de pronto ahora ya uno entiende, bueno, esto pasó y eso significó esto, y me aferro a esto porque tiene un valor de evocación, de momentos lindos, placenteros, o al revés, como que los trato de borrar y ocultar porque no me traen recuerdos buenos. Entonces, yo diría que entonces ahora nos vamos a en qué estamos hoy. Es decir, qué es lo que ha hecho que ustedes hayan decidido armar ese proyecto de Terra Parla, esa tierra que parla, ese planeta que tiene distintas maneras de comunicarse sonoramente con nosotros. Y entonces vámonos un poquito a eso, digamos, ¿no? Pero no dejemos de todas maneras no solo de contar pues cómo está hoy estructurado, sino cuáles fueron las diferentes, esas notas sueltas que después se convirtieron en una partitura que hoy ustedes están intentando ofrecerle a Cali, co-construir con mucha gente para que aprendamos a oír de una manera diferente, a no evadir los sonidos que interrumpen, pero sí a rescatar muchas voces y sonidos que nos ponen a pensar en otras dimensiones y que tal vez pues, a partir de ellos podemos construir una nueva lógica de relacionarnos y de relacionarnos con el territorio. Contanos cómo ha sido eso. Es que este tema es muy emocionante sobre cada vez, por ejemplo, que cada uno menciona sus sonidos y uno como que abre una caja de Pandora y uno abre un espacio y quiere comenzar a trabajar. Pero retomo las palabras de Juan cuando hablaba de esa escucha expandida. Y bueno, entonces sobre la escucha, pero yo también te sumaría ruidos, ¿ya? La escucha, ruidos, pero también los silencios, ¿no? Y en el caso de Diego, y cómo se conecta esto con lo que tú nos decías ahorita del colaboratorio Terra Parla, que digamos es un proyecto que nos une, pues nosotros somos esposos y entonces aparte de esposos somos creadores y buscamos qué puntos nos unían, o sea, más allá del amor y todo esto de conformar un hogar, era bueno, nos gusta la cultura,
Eso hacíamos lo que él decía, el metaplan, lo aplicamos a la familia. O sea, ¿nos vamos a casar o no nos vamos a casar? Bueno, entonces saquemos el metaplan para ver si funcionamos o no. Y en ese que funcionamos o no, ahí sale nuestro primer hijito, digamos así, colaboratorio Terra Parla. Entonces, sobre ese metaplan, que son unas fichas, y uno pone una idea, y entonces la pone, si estamos alineados, se pegan. Si no, nos damos cuenta y mejor nos separamos para evitarnos más adelante procesos. Entonces ahí es cuando, eso es muy bonito porque te permite poner las ideas sin sesgarte del otro, porque, o sea, tú escribes y después que escribamos, entonces todo el mundo pega, entonces ya te das cuenta si sí o si no, pero a veces si uno ve que escribe el otro, uno también se va a llevar, entonces no nos hicimos trampa. Y en eso identificamos, bueno, cuál es el ser, el saber, el sentir, hacer y sentir. Entonces, en eso, pues, ¿qué es lo que a nosotros más nos gusta hacer? Efectivamente la cultura, efectivamente trabajar con territorio, pero explorar otras narrativas diferentes, es decir, no siempre irnos por lo convencional, de pronto hacer otros registros que ya veníamos trabajando desde políticas públicas, desde los procesos de ordenamiento territorial, de este tema de planificación, sino otro que nos permitiera conectarnos con el territorio de la manera como nosotros lo hacemos, porque nosotros a veces sentimos que es una vocación trabajar por el territorio. Y en eso, pues, que vuelvo al tema de que sentí, pensamos, entonces encontramos unas palabras comunes y que coincidieron en ese mapa, que era territorio, cultura, sociedad. Territorio, cultura, sociedad. Y pues el tema de lo sensorial. En eso. Él desde el baile, pues yo desde la música. Ahí fue. Y entonces nosotros decíamos, listo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, bueno, yo venía haciendo un proceso en el norte de Colombia, que cuando nosotros nos conocimos en ese 2013, que ahí fue nuestro cupido, el profe Enrique, y saludos aquí, que seguro nos va a escuchar. Que ya estuvo ya fue un invitado en uno de los episodios que estuvimos hablando del biche, que es un investigador sobre claro. el biche, ¿no? Y su significado pues para las culturas del Pacífico colombiano. Y él nos presenta el mundo mágico del patrimonio cultural y material, y ahí es donde, entonces, cultura, territorio, sonidos y eso es en el marco grande o la plataforma de lo que se llama patrimonio cultural y material. Entonces Diego comienza a hacer todo el proceso de acompañamiento con el complejo musical dancístico de la salsa. Yo venía también a hacer otros procesos también de acompañamiento hacia las músicas del Caribe, y luego me vengo para acá, y es mi primera llegada acá al departamento del Valle del Cauca con el tema de los bundes de los angelitos, de los cantos fúnebres en Villarrica. Y en eso entonces comenzamos a unir todas esas ideas. Bueno, aquí tenemos estas palabras que nos unen porque es nuestro hecho de vida. Tenemos una plataforma que venimos trabajando que es patrimonio cultural y material. Entonces, ¿cómo esto lo llamamos? O una empresa, una fundación. Entonces ya uno comienza como a estructurarse en la mente de qué es lo que hacemos. Entonces nosotros dijimos, listo, nosotros somos colaboradores. O sea, trabajamos en conjunto, pero laboramos y colaboramos con la gente. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros vamos a colaborar? En crear narrativas del territorio, que el territorio hable. Entonces, a nosotros nos gusta mucho algo muy lindo, y es que la tierra dice lo que tiene que decir, y nosotros poder ser catalizadores o canales y brindar herramientas otras en donde cuál el territorio se puede expresar. De ahí qué es la parla, o sea, cuál es el parlamento del territorio, y la tierra, que nos conecta con lo natural, con lo humano, con lo no humano, inclusive con lo artificial. Entonces nosotros lo que creamos son metodologías de trabajo comunitario que permitan que los diferentes territorios, tanto naturales o humanos, se puedan expresar. Entonces de ahí sale el colaboratorio Terra Parla, que es nuestro colectivo. Entonces de ahí nos imaginamos talleres con comunidades, hemos trabajado con comunidades afro, con indígenas, hemos ido por el macizo colombiano, nos fuimos a los 5 picos, allí casi como de nómadas culturales, y mirando a hacer territorios a partir de nuestras fichas de cartulina, y mirando y dejando aportes a asociaciones y organizaciones comunitarias y artísticas, en proceso de ayudarlos también a formarse, a tomar decisiones. Entonces, digamos que esos ejercicios de Terra Parla unen o acaban, porque ahí tomamos decisiones, es una herramienta de tomar decisiones, y en eso pues llegamos a, bueno, seguimos con Terra Parla y ahorita estamos en Cali, y sobre la primera pregunta que nos dice, ¿a qué nos suena Cali? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, bueno, desde
Terra Parla, cómo contribuimos una herramienta en que, digamos así, los habitantes caleños o los que hacemos parte de este territorio también, que tenemos nuestros territorios portados, somos, digamos así como, hacemos parte de este entorno a través de sonido. Entonces, ¿cómo me suena Cali a mí? ¿Cómo te suena a ti? ¿Cómo te suena a ti? ¿Cómo te suena a ti? A través de 3 espacios, y por eso sale Cali Aural. Uno, desde las derivas sonoras, es decir, cómo suena Cali desde lo rural, y por eso pues se va a hacer un ejercicio el 18 de junio en el Saladito, pues en la granja ecológica. Borde del Saladito con Comuna 1. Exacto. Entonces el ejercicio es a todas las personas que estamos interesadas en explorar con múltiples aparatos, cuadernos, con lo que tengamos a la mano, escuchar ese espacio de ciudad que, bueno, nos conecta con el río, que allí está, pero también nos conecta con los pájaros, con los artefactos, con las realidades sociales, desde entrarnos a entender qué es lo que pasa en Cali, cómo me suena Cali allí. Y luego, pues ese mismo 18 nos desplazamos a la Comuna 13 en el Charco Azul, en donde vamos a escuchar también al lado del humedal, que es, bueno, en otra conversación teníamos como la laguna resistente, ¿no? De la resistencia natural, cómo suena Cali allí, y las comunidades también, las organizaciones afro, que, bueno, saludos a las amigas de Mafún, a CEDEMA, a todas estas organizaciones que están allá, y cómo han hecho su vida alrededor del cuidado y el control social de este espacio, digamos, rururbano. Entonces tenemos la escucha rural, la escucha rururbana, y luego entonces entramos al mismo Charco Azul y nos encontramos con el Centro Cultural Marcus Garvey, que es una iniciativa afrojuvenil contemporánea, en donde usan las músicas tradicionales para contar ellos su historia de vida afro, ¿no? Y el rap. ¿Y esto Exacto. en qué fechas va a ser? Ese es el 18, y el 19 de junio se va a hacer en Yagua, en el Centro Tecnológico de Yagua, un panel, digamos, le llamamos panel de sonología, que son diferentes disciplinas, antropología, sociología, historia, músicos, compositores, en donde vamos a hacer la reflexión sobre esos sonidos que escuchamos y sobre nuestras historias de vida, es decir, qué es lo que estamos haciendo y más o menos cómo reconocer nuestros sonidos y nuestras experimentaciones y nuestras investigaciones, y allí vamos a dialogar, ¿no? En la mañana, desde las 8 de la mañana, el 19 en Yagua, son 4 mesas. Una mesa que tiene que ver con diálogos de música y lo sonoro. Aquí es importante hablar de algo, bueno, y aquí me puede ayudar Juan, es la diferencia entre las músicas, que son, bueno, lo que está grabado, lo que bailamos, pero otras diferentes son los sonidos. Entonces a veces uno habla sonido y, música, y no, es otro mundo diferente, ¿no? Son todos aquellos que producen sonidos, que podemos utilizar narrativo, y como le hablabas ahorita, digamos que nosotros como artistas lo hemos hecho también como una narrativa plástica, creativa, y esto como una narrativa posible del territorio. Y la otra mesa tiene que ver con temas de uso de las tecnologías y la IA como procesos creativos para entender los sonidos del territorio. Entonces allí nos acompañarán investigadores, artistas también hablando del tema. La tercera mesa tiene que ver con el hecho de mujer, o sea, cómo suenan los sonidos de una mujer, cómo suenan los sonidos de una madre, esos sonidos intrínsecos que solo una mujer los tiene desde su ciclo natural de vida, pero también desde sus procesos íntimos en su hogar, en sus espacios. Entonces es allí donde una profe que se llama Gabriela Supelano nos habla sobre su proyecto de guarida. Entonces los sonidos de cómo suenan los animales también, pero nosotros entre mujeres cómo tenemos con algunos sonidos que nos unen y que solo son de nosotras y que muy pocas veces se hablan. Entonces la idea es poder dialogar sobre este hecho de los sonidos desde la perspectiva de mujer. Y más porque, bueno, aquí sí meto la cuchareta, y es que los estudios de sonido tienen compositores sonoros, ¿no? Y artistas, pero la gran mayoría son hombres, entonces somos muy pocas mujeres. Entonces aquí como que, bueno, es un espacio que brinda Cali Aural para poder nosotros contar esto que muy pocas veces se escucha o que muy pocas veces tiene como espacios de resonancia. Entonces aquí pues es un espacio en donde podríamos hablar desde la perspectiva de cómo suenan nuestros territorios y nuestras creaciones. Y luego una mesa, que por eso estamos compartiendo aquí con Juan, que se llama Poéticas Resonantes de la Violencia en Colombia, en donde expondremos pues, el caso de mi investigación, que es Mundo Sonoro Social, Sonoléctica, de irrupciones sonoras asociadas a actos violentos en San Juan de Nepomuceno, que en resumen es lo que les acababa de decir.
¿Por qué cambió San Juan y su entorno en ese momento, del 98 a 2002? Pues por un hecho violento. Y allí pues voy a comenzar a explicar, a poner a sonar, a escuchar qué es esa historia. Pues y ahora Juan, que también va a exponer su... Déjeme introducir algo que escuché ayer y me pareció súper interesante. Antes de que cuentes un poco en las cosas que andas ya más a profundidad. Nos anunciaste en la pasada intervención, pero ayer estaba en una reunión que promovió la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Estábamos con comunidades principalmente afrodescendientes de Cauca y Valle, pero estaban un conjunto de instituciones. Y de pronto apareció un tema de una palabra, de qué es lo que porque la JEP dice que debe haber una estrategia de restauración y reparación. Y lo hace en doble sentido, lo hace en el sentido de los seres, de cómo se vulneraron derechos de los seres humanos que habitaban unos territorios y que los actores armados, estatales y no estatales, vulneraron esos derechos, pero se habla también de la naturaleza y específicamente del río, en este caso el río Cauca. Entonces salió, ¿cuál era la palabra a usar para lo que se quiere hacer? Que sintetice. Y entonces dijeron las comunidades negras, nosotros hablamos de sanación. Y en eso tenemos un matiz, dicen ellas, con las comunidades indígenas, que hablan de armonización. Y entonces, y lo explicaban, claro, es que el pueblo negro sufrió la sacaron violentamente de su territorio y lo trajeron. Entonces, ellos, no solo ahora, sino que ya por 500 años han sufrido un proceso de vulneración violenta y entonces ellos dicen lo que tenemos es que sanar el territorio y sanarnos nosotros mismos. Mientras los pueblos indígenas que estaban acá, ellos entonces hablan de cómo armonizar con la naturaleza, etc. Fíjate cómo una palabra trae consigo toda una carga milenaria de significados. Y yo creo que entonces también que en los sonidos yo provocaría un poco decir que es con esto de recuperar sonidos y la escucha, armonizamos o sanamos, para el caso de un contexto urbano como el nuestro. Pues yo pienso que las dos palabras hablan de lo mismo, porque armonizar, digamos, todos los sentidos que están íntegramente, que lo conforman a uno, tanto como las relaciones en las que uno está, es un proceso de sanación. En ese sentido yo no las veo como dos palabras que sean diferentes. Sean distintas. Sí, para mí hablan de pronto de diferentes lugares, pero hablan básicamente de lo mismo, que es volver a conectarse, volver a tender puentes hacia lo otro, hacia lo que me excede. Y que hay algo que es muy bello esto en torno a como lo del sonido, y que bueno, y que también hablando acá un poco, que a uno se le dan como cosas, como en el proceso pedagógico que uno genera, pues yo enseño en Bellas Artes, ¿no? Como que hay algo que es muy bello de concebir la investigación desde el fenómeno de la escucha, y particularmente de esa escucha expandida, ¿no? Como que uno va con una premisa, pero si uno va con la escucha bien aguzada, pues esa premisa tiene que ir cambiando todo el tiempo. Esa premisa tiene que movilizarse siempre. Si hay una pregunta de investigación, esa pregunta de investigación se va desechando y encuentra otras formas, obviamente siempre más enriquecidas. Y allí, como en torno a eso de la armonización y la sanación, hablar un poquito de ese proceso de investigación, pues, ¿qué tiene que ver con esta mesa? Que en estas estrategias de las artes vivas, de creación, con una serie de metodologías que fueron jalando un poco, como mi archivo personal, mis sonoridades anteriores,
hechos históricos comunes, que en este caso tiene que ver con mi fecha de nacimiento, que está atravesado por la toma y retoma del Palacio de Justicia. Encuentro una frase de desaparición que esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, que están diciendo un militar, diciendo, bueno, que lo que encuentren, amigos, ya sabemos. Esa frase, en este proceso de indagación sensible, de indagación que, digamos que excede un poco lo racional, se convierte en un canto, en el mito de un pájaro, que es el pájaro chalequero. Y entonces, pues, como que siento yo como que allí, en esa resignificación, aparece una manera de uno encontrarse con otra manera de interpretar los entornos e incluso de cambiar el pasado, ¿no? De poder reconciliarse con él. Y como para cerrar ahorita, para escuchar a Diego hablar también, que hay algo en torno a esto de la escucha expandida que tiene que ver con concebir más allá de lo logocéntrico, concebir más allá de lo que nos parece racional o no. Y en esta época electoral que se habla mucho, que es que la gente no piensa, que es que la gente no lee. No, yo creo que el problema no es pensar, no es leer, no es ser muy inteligente. Tal vez la problemática tiene que ver con vincularse de otros lugares, vincularse precisamente de lo sensible y entender desde lo sensible a qué futuro le estamos apostando, ¿no? Como que qué queremos construir para nuestros hijos, para sus compañeritos, para todas las personas que van a seguir habitando este mundo que nosotros en algún momento dejaremos. Claro. Yo, ya que mencionaste el tema de tu investigación y el palacio, a mí me pareció que en esa poética del conflicto, aún de las cosas más dramáticas, a mí me impactó el quien ayudara a develar gran parte de lo que pasa en el palacio hubiera sido un invidente. Es decir, Pablo un hombre Montaño. de oído aguzado, que era un radioaficionado, que por puro azar entra a esa conversación y la capta. Y muchos de los detalles que hoy han servido y que sirvieron para profundizar en la toma y la retoma y todo lo que pasó, mira, era una persona que por razón de su invidencia tenía el oído aguzado, la escucha aguzado. Yo creo que eso es una metáfora de qué es lo que viene para nosotros. Cómo es que esa sanación, armonización, parte de una escucha atenta, detallada, de todo lo que ha pasado en esta historia tan compleja de Colombia. Y entonces, escuchando y escuchándonos, podemos realmente como que Sí. encontrar otro camino. Antes de que yo continúe, porque él va a explicar el último día de Calibrar, es precisamente eso. Y los invitamos a todos a que esta conversa la continuemos, precisamente lo que Calibrar pretende es esto, es cómo nos leemos desde el territorio, pero también cómo nos decimos, cómo nos escuchamos, cómo hacemos silencio y cómo tomamos decisiones. Esto es precisamente lo que vamos a desarrollar el 18, el 19 y el 20 de junio, ¿no? El 18 en estas expediciones orales, el 19 en Yagua, donde vamos a seguir con esta conversa, y en la tarde se van a hacer un concierto experimental, es decir, no solo el auditorio escucha, sino que hace parte también artista y escucha, y hace parte del montaje de esto que estamos hablando como suena. Y el 20 viene algo muy especial, y ahí sí, Diego nos va a hablar de esto de Rutas del Habitar. Vale. Bueno, y para hacerlo, pues a propósito y un poco recogiendo como la línea de la conversa que se ha planteado aquí, me acordé como de otra palabra, ¿sí? Así como por acá estábamos hablando de todo ese ejercicio que se hizo donde aparece pues el escuchar o la escucha, por acá ya apareció el sanar, el armonizar. Recordé en algún momento, bueno, porque además Eneida introdujo otro elemento que es el baile, ¿sí? En el año 2000 yo con el colectivo voy a Cuba y vi que allá bailaban diferente que acá. Y cuando llego aquí a Cali me doy cuenta que hay un movimiento muy pequeño de bailarines que estaban retomando el estilo de baile cubano. O sea, ya la globalización en su... Entonces estaba el caleño como tal,
pero este grupo estaba intentando bailar como los cubanos. Yo había intentado bailar como los cubanos cuando fui a Cuba y fue imposible. Difícil, yo también estuve. Me decían, Sí. no, es que no. Sí, no, sí, no, a mí así me decía, no es. mira por aquí, mira por allá, me decía la cubana, yo nunca entendí, ¿no? Y entro a esa escuela, que es la escuela, la compañía artística Rucafé, el amigo Carlos Trujillo, y por ahí también empecé a hacer escuela. O sea, así como estuve con el tema de la melomanía y coleccionismo, me metí con el tema. Y ahí aparece, así como venía el sonido, aparece el movimiento. Y me parece que esa es otra palabra que también nos convoca y que tiene mucho que ver con el último día de nuestro Cali Oral, y con el primero también, por supuesto, porque son el tema de las rutas y de las derivas, ¿sí? Y pues precisamente si bien ya hicimos, digámoslo así, como estas rutas del agua en función al río Cali y también pues a la laguna Charco Azul, el primer día de Cali Oral, para el sábado vamos a hablar de las rutas del habitar ya en lo urbano. Entonces aquí vuelve a aparecer el territorio y es cuando vamos a aprovechar para, con los amigos invitados, hacer un recorrido por el centro de Cali. De alguna manera el año pasado pues tuvimos como un antecedente que fue visitar en el Cali Aural 2025, visitar el barrio obrero, pues por todo lo que está sucediendo allá y todo lo que se está movilizando. Y esta vez dijimos, bueno, o sea, vamos al centro de Cali y especialmente pues nos interesó mirar la posibilidad de conectarnos con San Antonio, con los líderes de los procesos de vigías del patrimonio para reconectar también pues, el otro tema en común. Y precisamente pues, ese día vamos a estar haciendo las rutas del habitar en lo urbano. Coincide con una exposición del arquitecto Saldarriaga que está en este momento en el Banco de la República, entonces vamos a empezar como por ahí para ir ambientando estos temas del habitar y de cómo finalmente pues la arquitectura, el urbanismo y todo eso corresponde a un entorno que lo que finalmente es que permite el movimiento en la casa, el movimiento en lo urbano, en sectores de ciudad que te significan, que te traen memorias, historias, que te conectan. Entonces algo de eso es lo que queremos trabajar en este último día. Mira que hablando con Natalia Toro, que es la que impulsa esto de caminar la ciudad, hablando tú del centro, hicieron uno de esos recorridos. Ellos escogen distintos. En muchos hay el tema de los ríos muy fuerte, pero en otros, por ejemplo, los del centro o San Antonio, hicieron una cosa muy linda, que fue con personas con alguna discapacidad auditiva, visual o de movilidad. Hicieron, una de las caminatas fue con esos grupos, cómo era el centro de la ciudad para ellos. Fue una experiencia muy hermosa cuando uno ve la documentación y los videos que hicieron, que tiene que ver con eso, esas otras exploraciones que para que esta ciudad realmente y estos territorios sean de todos y todas. Bueno, ahora para cerrar este episodio, quiero que en una frase ustedes sinteticen un poco lo que se llevan de esta conversación, lo que les resonó para hablar de sonido y qué nueva tecla les tocó y qué los dejó pensando para lo que viene en ese trabajo que están haciendo. Bueno, para mí pues me emociona mucho y lo que yo me llevo de esto es precisamente lo que estamos trabajando y la apuesta de este año con Cali Aural, y es precisamente sonar con otros, ¿no? Identificar esas prácticas de coexistencia desde el mundo de las sonoridades, de los recuerdos, de la palabra y de la historia. Gracias, Eneida. Para mí, entendiendo que pues de alguna manera la invitación es a la escucha, yo cogería como estas palabras claves que nos surgieron por acá y sería territorio, movimiento y sonidos. Gracias. Yo particularmente pensaría que, bueno, como que estamos hablando de la escucha, pero como lo que siento es que nos conversamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como que lleguen a Cali Aural para que conversemos, ¿no? Como puede ser bonito. Bueno, gracias Eneida, gracias Diego, gracias Juanma. Bueno, yo creo que hay muchas palabras que nos van a quedar resonando y a ustedes les van a quedar resonando. Eso se trata,
de estimular nuevas miradas, nuevas formas de ver y oír el territorio que habitamos. Los esperamos entonces, agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio y los esperamos de nuevo en la siguiente cita con otro tema que seguramente también les va a estimular nuevas miradas y nuevas visiones sobre el territorio en que trabajamos. Muchas gracias, hasta la próxima. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.